buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más intensa con nuestro Señor Jesús. El tema de este día es un devocional. Nuestro diario devocional. Si abrimos el libro de Colosenses capítulo 1, 9 y 10, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestro diario devocional. ¿Qué significado tiene en nuestro círculo cristiano un devocional? ¿Qué es un devocional en nuestra vida diaria, amados hermanos? ¿Qué es un devocional? Déjeme darle la respuesta de una manera simple. Sencillamente es un tiempo muy especial dedicado a nuestro Señor, en el que nos alimentamos de su palabra, nos llenamos de su presencia y crecemos en el conocimiento de Dios y su semejanza. No se olvide lo que dijo Dios en Génesis 1:26. Dijo Dios. ¿Quién lo dijo? Dios lo ha dicho. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando usted y yo nos separamos para estar con Dios en estudio y en oración? Recibimos, extraemos, somos alimentados y crecemos espiritualmente. Nos aseguramos del crecimiento y la salud espiritual. Para eso es un daily devocional. Un devocional diario, hermanos. Dice la palabra, Colosenses 1:9. Recuérdese, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Desde el momento en que supimos de todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. El primer paso o la primera pregunta es: ¿qué pasa en nuestro devocional? La primera pregunta sale: ¿qué pasa en nuestro devocional? Cuando pasamos tiempo con nuestro Dios, Él nos suple, Él nos llena de fortaleza y nos anima a buscar sus caminos. Y le podemos llamar a este tiempo un devocional. Separados del mundo y escondidos de la vista pública, intercambio mis preocupaciones por su fortaleza, mis debilidades por sus soluciones, mis cargas por su libertad, mis frustraciones por su paz y mis esperanzas por sus promesas, mi confusión por su calma, mis tristezas y llanto por su gozo y por seguro mis preguntas por sus respuestas.
Pero, ¿cuántos de todos nosotros tenemos ese buen hábito de dedicarnos a Dios en una manera diaria? Amados hermanos, sale otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de un devocional? Los propósitos del devocional, número 1, es dar un buen fruto. Un fruto espiritual. Dice la palabra de esta manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice Colosenses 1:10. Número 2, recibir su dirección y orientación para las decisiones de la vida cotidiana. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dice Romanos 8:14. Número 3, conocer a Dios mediante la comunión con Él. La Biblia dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dice 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 y 17. Número 4, amados hermanos, poner nuestras necesidades en las manos de Dios. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice Filipenses 4:19. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice 1 Pedro 5:7, amados hermanos. ¿Cuáles serían entonces los principios fundamentales de un devocional? Amados hermanos, existen principios para aplicar durante el devocional. Ese diario devocional en nuestra vida diaria. Existen principios para aplicar durante el devocional. Número 1, observación. Nos acercamos al texto, nos acercamos a la Biblia con atención, intentando captar los detalles más significativos y procurando entender bien la idea principal que el Espíritu Santo nos transmite. Dejar que el Espíritu de la verdad nos guíe, nos ilumine. Dice la palabra, recuerden muy bien, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice Juan 14:26. Uno de los principios de un devocional es silencio. Necesitamos oír la voz de Dios cuando abrimos nuestra Biblia. Necesitamos oír la voz de Dios por medio de nuestro corazón. Para ello es muy importante dar los detalles, el lugar que Él tiene. Dios tiene un lugar muy especial para nosotros. Pero necesitamos un lugar aislado, a solas con el Señor, separados del mundo y escondidos de la vista pública. Y así oír su dulce voz cuando abrimos nuestra Biblia. Dice la palabra. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Uno de los buenos principios muy importante es la obediencia. La obediencia cuando recibimos el mensaje de Dios diciéndonos qué es lo que Él quiere de nosotros. Debemos estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos va a decir. No hay luz mientras no haya obediencia. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Dice Juan 7:17. Uno de los principios más importantes también es la humildad, hermano. Para poder nosotros escuchar
y entender la voz de Dios, necesitamos ser humildes. Muy importante factor en nuestra vida espiritual, muy importante para tener esa comunión con Dios, es la humildad. La Biblia nos indica, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice Santiago 4:10. Amados hermanos, algunas veces nos acercamos al Señor, conscientes de un pecado en nuestra vida diaria, conscientes de un pecado al que no estamos dispuestos a renunciar, pero antes de acercarnos a Él, debemos reconciliarnos con Dios para que Él nos pueda escuchar. Dice la palabra, por tanto, si traes ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate con tu hermano, dice Mateo 5, versos del 23 al 24. Dice Juan, una vez más, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice Primera de Juan 1:9. Vamos, hermanos, es muy simple para explicar esto. La dedicación de amar y servir a los demás y servirle a Dios es prueba de una verdadera fe en nuestra vida diaria. Tomemos en cuenta, en la vida cristiana hay pruebas, hay tentaciones. Sobreponerse con éxito a esas adversidades produce madurez y carácter firmes y solamente lo logramos en nuestro devocional a diario, hermanos, donde le pedimos a Dios sabiduría, entendimiento, paz y gozo en nuestro corazón, crecimiento espiritual. Y Él, este Dios, nos mantendrá firmes en los tiempos de prueba. Ahora bien, en este día, amados hermanos, podríamos llegar a una conclusión. Si leemos el libro de Santiago, quiere que los creyentes no solo oigan la verdad, sino que también la pongan en práctica. Porque la Biblia es teoría y es práctica. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice Santiago 1:22. Hace una comparación entre la fe vacía. Nos referimos a una fe sin práctica, sin conducta. Dice la Biblia, y la fe que tiene resultado también. La Biblia dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo, dice Santiago 2:17. Amados hermanos, para tener un buen devocional, necesitamos principios fundamentales, tales como observación, silencio, obediencia y humildad. Son ingredientes muy necesarios para poder lograr un buen devocional a diario y poder escuchar la voz de Dios. Amados en Cristo, dice la palabra, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice Colosenses 1:9. Amados hermanos, cuando pasamos tiempo con nuestro Dios, Él nos suple, Él nos llena de fortaleza y nos anima a buscar sus caminos, y a esto le podemos llamar un devocional. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté con vosotros. Amados hermanos, Dios te bendiga y Dios bendiga América. God bless America and God bless you.